Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos el día de hoy, 8 del mes número 12 para nuestra última hora de clase, ¿sí? Ya después de esta clasecita comienzan las actividades normales del hogar y de sus otros trabajos si están trabajando ahorita los domingos, ¿sí? Deme un segundito, voy a compartir pantalla y listo. Perfecto. Aquí está la pantalla, ¿sí? Nosotros habíamos visto en nuestra clase anterior lo que viene siendo la fotografía, ¿verdad? Habíamos visto más que todo lo que son los planos, en este caso para poder tomar también lo que son las fotografías, dependiendo. Habíamos visto también una pequeña parte de la historia, no tan extensa, pero sí habíamos conocido, viendo cómo fue que comenzó con la cámara oscura, después con lo que viene siendo químicamente hablando, gracias a la tecnología, química, etcétera se fue haciendo mejores formas, mejores modelos para poder tener imágenes ya permanentes, a diferencia obviamente que en esos tiempos anteriores era solo la pintura, hasta que después habíamos podido encontrar lo que son las cámaras fotográficas, vimos lo que son los rollos, ahora como tenemos la tecnología, obviamente en este caso, creo que son pocas las familias, o bueno, no pocas, mejor dicho, más en la actualidad. Si vamos quizás a la casa de nuestros abuelitos, quizás a la de nuestros padres también, podemos ver que hay secciones donde están las fotografías impresas con marco, unas acopiladas, etcétera, pero por lo menos, ¿qué será? La gente quizás de 20 años para abajo, es un poquito raro que ellos quieran imprimir una foto. No es que no pasa, obviamente, pero de 20 para abajo como que con tenerlo en el celular o quizás en tu aplicación tipo Instagram, etcétera, Facebook quizás, etcétera, ¿verdad? Ya como que es más que suficiente. Pero en este caso, como podemos ver, ha sido un camino que ha ido evolucionando hasta como tenemos hoy en día, ¿verdad? Por lo menos en Ecuador, en lo que es la ciudad de Guayaquil, que yo puedo observar ahí, existen pocos lugares donde puedes imprimir las fotos, que es Fujifilm, que hay uno en 9 de octubre, en los centros comerciales, pero antes de eso, años atrás, quizás unos, ¿qué será? Unos 15, 10, 15 años atrás, había bastante lo que era Kodak, lo que eran otras marcas que competían entre ellas, pero ahora parece que la única que queda es Fujifilm dentro de nuestra ciudad, por lo menos la ciudad de Guayaquil, ¿sí? Entonces, así viendo, justamente como habíamos estado viendo aquí todos los tipos de, al momento de tomar la fotografía, o como lo conocemos como planos fotográficos, en este caso el plano entero, el americano, el plano medio, medio corto, etcétera. Todos estos planos fotográficos, al momento de tomar fotos, también podemos decir que tenemos otra clasificación. Y en este caso, esta otra clasificación viene siendo los tipos de fotografía, los tipos, lo que se toma, lo que vamos a tomar, etcétera. Y tenemos varios. Por ejemplo, el fotoperiodismo, que ya con ver el nombrecito ya sabemos que son los de los periódicos, ¿verdad? Que los periódicos o quizás ahora también ¿cómo se llaman? Las noticias online, como podemos ver, ya como que llegamos a esa conclusión y nos dice, es un tipo de periodismo que busca transmitir, comunicar y representar acontecimientos y noticias, pero a través de imágenes y fotografías. Así, los reporteros o profesionales que se dedican a este ámbito del periodismo fotográfico son fotoperiodistas o periodistas gráficos, ¿sí? Generalmente, cuando nosotros vemos un tipo de fotoperiodismo, como por ejemplo cuando hay quizás algún acontecimiento importante, alguna marcha, incluso aquí como podemos ver esta imagen que parece una represión civil y que nos dice, choque con la policía durante una manifestación antigubernamental. Varios estudiantes Varios estudiantes se pelean con la policía antidisturbios durante una manifestación antigubernamental en Argelia, el 21 de mayo del 2019. Ya como podemos ver, han pasado varios años de eso, pero si nos damos cuenta cuando estamos, por ejemplo, viendo nosotros una noticia, quizás en el Universo, quizás en la Extra, etcétera, ya sea de manera online o ya sea de manera física con el periódico en la mano, podemos ver imágenes como esta, ¿verdad? Más o menos así, o mejor dicho, en este tipo de plano. Pero nos olvidamos que justamente para poder tomar una imagen como esta, se necesita una persona que esté así en medio de todo lo que está sucediendo.
en medio de lo que está pasando para poder tomar la fotografía y poder darnos una vista de este tipo de acontecimientos, ¿sí? Entonces, como le digo, a veces uno simplemente lo olvida porque no está acostumbrado, pero hay gente, periodistas, que quizás, por decirlo de esa manera, hasta pueden arriesgar su vida para poder dar ese tipo de noticias. ¿Qué pasa? Que ya es como una regla tácita, por decirlo así, que cuando hay algún tipo de acontecimientos como eso, se permita a los periodistas, a los camarógrafos, fotoperiodistas, a que puedan cumplir con su trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente el trabajo de ellos viene siendo informar. Claro, pueden ver cierto tipo de sectores que quizás estén más a favor, estén más en contra, incluso siendo periodistas. Estoy a favor de la marcha, así que voy a escribir un artículo que hable solo lo que está a favor de la marcha. Puede ser que yo esté en contra, así que voy a escribir un artículo donde se note que yo que voy a decir las cosas malas en contra, etcétera. Por esa razón es que se supone que los periodistas tienen que tener una vista muy objetiva. No puedes estar ni de un lado ni del otro. Solamente tu trabajo es ir, recopilar la información y entregar la información, ya sea que esta información está a favor o en contra, por ejemplo, del gobierno, cosas así. Pero la cuestión es que se tiene como una regla, por decirlo así, que cuando estamos en algún tipo de evento, así como por ejemplo que si fuera una guerra civil, los periodistas puedan pasar, los periodistas puedan tomar fotos, puedan recopilar información, porque como nosotros sabemos, eso es algo que queda a la posterioridad. Y en mi caso sería bueno que la población, un ejemplo, sepa el por qué se está luchando. Y por esa razón es que a los fotoperiodistas se los permite pasar. Que incluso cuando hay revueltas, mucha gente se pone, soy periodista, que los dejen pasar, soy periodista. ¿Por qué? Porque se supone que ese es el objetivo, tener quizás una información imparcial donde solamente se den los hechos para que la población pueda descubrir la verdad o saber qué está pasando, los acontecimientos que suceden. Entonces, ese es un tipo de fotografía, el fotoperiodismo. Tenemos otra que es en cambio la fotografía abstracta. La fotografía abstracta es uno de los tipos más modernos de fotografía. Se puede decir que solo hay una regla en la fotografía abstracta y esa regla es que no hay reglas. Se trata de un disparo normal y del ángulo y enfoque correctos para crear obras maestras de colores, diseños y texturas, más o menos así. Obviamente, como nosotros vemos, hay una gran diferencia entre el periodismo y la abstracta, porque el periodismo ya es para comunicar a las masas, mientras que la fotografía abstracta se la puede usar en lo que viene siendo la moda, en lo que viene siendo el arte, lo que viene siendo todas esas cuestiones, no tanto de opinión pública, por decirlo de esa manera, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo los diferentes tipos y de cómo se puede usar o utilizar la fotografía como un medio de trabajo, no solo quizás como un medio más local, como ya estamos acostumbrados, ¿verdad? En estos momentos creo que quizás cuando los chicos o chicas cumplen quizás unos 15 años, ya tienen su celular, en cada celular hay un número de teléfono, aparte de aprenderte tu número de cédula, ahora tienes que aprenderte tu número de teléfono. Y bueno, en estos celulares, ya sean de alta o de baja gama, siempre tienen su cámara. Entonces, por eso es algo ya tan natural, tan normal en cualquier evento, en cualquier circunstancia, tanto así que ya no hay necesidad de que sea un evento especial. Hay incluso gente que le toma fotos a su comida, come 3 veces al día, imagínense cuántas veces toma la foto. Entonces ya quizás no es para eventos especiales, pero aún así, como se tiene la cámara, ya se lo ve como algo más social, más normal, por decirlo así. Pero aún así existen ciertos tipos que son justamente para las personas que se encuentran estudiando este tipo de arte, ¿sí? Tenemos justamente una que nos dice fotografía artística. La fotografía artística es una combinación de estilos. Se embarca en la búsqueda de la autenticidad del momento por medio de la imagen. En las fotografías artísticas son aquellas en las que se plasma la intención del autor, se plasma la intención del autor. Sus pensamientos, su voluntad se vuelven protagonistas de la obra. En este caso no es quizás lo que quiera ver la persona o el otro enfoque, que sí puede ser, pero más que todo en esta fotografía artística se plasma lo que el fotógrafo quiere enseñar, lo que el fotógrafo quiere que el público pueda observar, ¿sí?
más o menos como esta, blanco y negro o a color, como guste, pero más que todo ya vemos aquellas en las que plasman la intención del autor, o sus pensamientos, o la voluntad, donde se vuelven ya la protagonista de toda la fotografía. Y como podemos ver, hay estilos diferentes. Uno es el de blanco y negro, que ya vamos a ver más adelantito, ¿sí? Fotografía arquitectónica. La fotografía arquitectónica es la encargada de capturar y describir los edificios, construcciones como puentes, etcétera, y los otros espacios que han sido creados por el hombre. La unión entre la fotografía y la arquitectura es tan antigua como la historia de la fotografía en su primer concepto. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos lugares turísticos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí en Guayaquil tenemos La Rueda, que está por el Malecón del Salado, el Malecón del Salado, tenemos también lo que es el Cerro, etcétera, etcétera, etcétera. Si hablamos de Quito, Quito tenemos todas esas iglesias, tenemos el Panecillo, etcétera, ¿verdad? Y a pesar de que nosotros lo conocemos porque son lugares turísticos dentro de nuestro país, o también lugares turísticos de otras zonas, como por ejemplo Cuenca, Loja, etcétera. Para que nosotros podamos conocerlo de mejor manera, siempre necesitamos un bosquejo, si queremos verlo de esa manera, que nos enseñe, que nos muestre cómo es ese lugar. Y obviamente, en este caso con TikTok, por ejemplo, no sé si ustedes al tener TikTok quizás les ha salido, conoce Quito, un ejemplo, y les sale paisajes muy bonitos, las montañas, las iglesias, las casas, la gente, etcétera. Pero antes de todo esto del video, o que sea tan fácil tener un video a la palma de la mano, antes para tener un video era, tenías que prender la televisión y si ahí te sale el video, genial, dependiendo de la programación y ya después la computadora y ahora con TikTok puedes tenerlo todo en el momento que quieras, pero bueno, antes de eso, entonces, la fotografía arquitectónica era justamente para embellecer la arquitectonía, lo que viene siendo todos los edificios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los edificios hablan bastante del patrimonio cultural que tiene ese país, habla de la cultura de ese país, los lugares turísticos, el hecho de que la gente pueda acoger, ir y visitar, y obviamente dejar su capital en ese país para que industrias o personas puedan seguir sobreviviendo, pues puedan seguir trabajando. Entonces, uno de los objetivos de la fotografía arquitectónica era justamente que los lugares luzcan bien. Así que en este tipo de fotografías, si somos sinceros, sí se pueden hacer retoques. Quizás ponerle mejores nubes, que se vea más claro, que se vea más claro, que se vea de otro color el edificio, quizás un poquito más oscuro con las tonalidades, así como se ve en los teléfonos, ¿verdad? Que tú pones un teléfono, te sale en modo retrato, modo belleza, modo esto, modo lo otro, exactamente igual con la fotografía arquitectónica. Se trata quizás de dar algunos que otros retoques para que se vea bien la fotografía y obviamente eso llame la atención de lo que viene siendo el extranjero, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una razón de la fotografía arquitectónica y por qué es importante y por qué obviamente si hay gente en el que trabaja de esta manera, cuando le toma fotos a los lugares, a los sitios, etcétera. Tenemos aquí otra que nos dice fotografía urbana. ¿Cuál vendría a ser la fotografía urbana? Dice que es aquella que se realiza en el entorno urbano, es decir, dentro de ciudades y que persigue un fin estético y creativo, pero requiere una técnica cuidada. Captura elementos urbanos como arquitectura, objetos o incluso paisajes urbanos. ¿A qué se refiere con esto de la fotografía urbana que tiene que ser estético? Hay cierto tipo de fotografía que, denme un segundo, no está aquí, se me fue el nombrecito. Se me fue el nombrecito, pero hay cierto tipo de fotografía donde es al natural, por decirlo así. Al natural. Yo le tomo una foto, ¡tuc! Ahí quedó. Y si quedó bien, perfecto, y si no quedó bien, pues también. Pero la fotografía urbana, y ambas fotografías también hablan sobre el entorno social. Ahorita se me fue el nombrecito, la verdad. Ya la próxima clase se las entrego bien. Pero la fotografía urbana, su fin no es solamente enseñar el entorno urbano donde viven las personas, sino también crear algo estético. Por esa razón es que tenemos imágenes como esta. Obviamente que un fotógrafo pueda tomar algo así a la primera, eh, difícil, pero no imposible. Difícil, pero no imposible. Pero para tomar un tipo de escena así donde nos
nos enseña perfectamente que aquí parece que hay un pequeño puente. Ese puente tiene justamente una zona donde limita la mitad y que justamente hayan, por ejemplo, dos edificios ahí grandes, rectos, que justamente la persona que está saltando, la que le tomó la foto, quedara también en la mitad. O sea, puede pasar, pero lo más seguro es que hubieran sido varias tomas y varias tomas y varias tomas hasta poder enfocar o llegar a una perfección, por decirlo así. Obviamente vemos una persona, vemos calles, autos, vemos el medio urbano mismo, el medio de la sociedad. Entonces, por esa razón es que nos dice que busca, persigue un fin estético y creativo y requiere de una técnica cuidada. Y obviamente nos dice qué es lo que enfoca, ¿verdad? Lo que son elementos urbanos, arquitectónicos, objetivos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta es la que viene siendo la fotografía urbana y obviamente es uno de los tipos de fotografía que tenemos. Denme un segundito. Listo. Aquí tenemos en cambio la fotografía de retrato. Consiste en capturar las características de un sujeto, ya sea individual o grupo, mediante el uso de luz, el fondo, las poses, la técnica o la composición. Todo eso que acabamos de ver son cuestiones que ya se aprende mucho cuando se estudia fotografía. La luz, no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando ya está como que oscureciendo. Hay gente que quiere tomar una foto y dice, no, no, no se ve la luz, anda a la ventana. Anda a la ventana con la luz natural y ahí se puede tomar mejor la foto. ¿Por qué? Porque la luz también viene siendo muy importante. Especialmente en las noches como que nos damos más cuenta de que, por ejemplo, tengo un lado de la cara con brillo. ¿Por qué? Porque está ahí quizás el foco y el foco me da luz al lado izquierdo, pero como me da luz al lado izquierdo de mi cuerpo, al lado derecho ya se ve como sombra. Algo así, por decirlo de esa manera. Entonces, el uso de la luz, del fondo, poses en este caso también, técnica y composición, ya más viendo de la fotografía misma, todo esto son características para poder capturar bien a el sujeto, al individuo o grupo, en lo que viene siendo la fotografía de retrato. La historia nos dice, el mensaje o la emoción son ingredientes imprescindibles para cualquier fotografía de retrato. Por ejemplo, esta fotografía que estamos viendo de aquí del lado derecho fue una fotografía que quedó en National Geographic, quedó en primer lugar dentro de ese año que estuvo, etcétera. Obviamente por la vestimenta podemos ver que quizás sea de países esos donde las mujeres especialmente se tienen que tapar por completo e incluso esa foto fue justamente muy criticada por algunas personas. ¿Por qué? Porque en esa sociedad, sí, en esa sociedad no solamente que tienes el cabello tapado, sino también la cara. Y la única persona que puede ver tu rostro en este caso viene siendo tus familiares muy cercanos, padre, madre, hermanos, y cuando te casas, tu esposo, tus hijos, punto. Pero personas fuera de tu, ni siquiera familia, tipo tía, tío, primos, no. O sea, tu familia más allegada y cuando te casas, tu esposo, tus hijos, son las personas que te pueden ver el rostro. Ahorita no recuerdo de qué país fue, pero sí me acuerdo de esa anécdota. Y el fotógrafo simplemente la tomó, porque, o sea, fue como que ¿cómo es que se diría la palabra? O sea, fue de momento, por decirlo así, y a estar en toda ese, quizás por decirlo, todo ese aire cultural, por decirlo así, todo ese aire cultural, lo que se puede y no se puede hacer, y que se haya podido tomar esa foto, especialmente con una expresión, como podemos ver los ojos, tan intensas, no solo tiene un color bonito de ojos, sino que también tiene una expresión intensa en esa mirada, y con toda la cuestión social, fue que esa foto tuvo mucho impacto, ganó bastantes premios, etcétera, tanto así que el fotógrafo, años después, volvió a buscar a la misma persona, le explicó todo lo que había pasado con la foto y la señora se dejó tomar, ya siendo una mujer adulta con hijos, una fotografía igual como para decir el antes y el después más o menos. Entonces, por eso es que nos dice la fotografía de retrato, la composición, la técnica, la emoción, la historia, el mensaje que quieres transmitir mediante esa fotografía, ¿sí?
Aquí tenemos otras fotografías de retrato. Vemos a una niña pequeña y un hombre adulto mayor, ya de tercera edad, y cómo incluso, si nos damos cuenta, no podemos ver que quizás la expresión de su cuerpo, la forma de su cuerpo, cómo se está moviendo, como para que nos dé quizás más contexto. No, solamente podemos ver su rostro, pero viendo su rostro es como que nos da una historia, especialmente en mi opinión, claro, en mi opinión siento que especialmente la historia en el retrato del señor mayor. ¿Por qué? Porque la niña está viendo a la cámara, está con una cosita aquí en las manos. Podemos darle mucho significado, pero en mi opinión aquí, donde ni siquiera ve a la cámara, donde su vista está perdida, está contemplando algo más importante, siento que da una mejor historia, en mi opinión, claro está. Entonces, a esto es a lo que se refiere con fotografía de retrato. Aunque si esta es la mejor, la mirada es súper intensa y el fotógrafo como que tomó justo en el momento exacto, ni más a la izquierda ni más a la derecha, o sea, fue perfecta. Aquí tenemos una más común para nosotros, así como la fotografía periodística, también tenemos lo que es la fotografía publicitaria, ¿sí? Por si acaso, señorita Ángela, ¿se encuentra? ¿Me podría ayudar con esta diapositiva? Sí, aquí estoy, profesora, dígame. Listo, perfecto. Ayúdeme por favor con esta diapositiva. Dice fotografía publicitaria. Ya, dice foto publicitaria. Es aquella que busca persuadir e invitar al cliente a que compre, desee y haga lo imposible por tener el producto o servicio que ven en una imagen. La fotografía publicitaria es una de las actividades más importantes dentro del ramo fotográfico, pues a partir de esta se genera el deseo de compra en el consumidor final. Muchísimas gracias, señorita Ángela. Así es. ¿Cuántas veces, ahorita claro, ya estamos en otro tipo de era, por decirlo así, pero cuántas veces no hemos quizás visto en TikTok o en Instagram o en Facebook algún video de algo que están ofreciendo? Quizás están ofreciendo algo para el hogar, una increíble, no sé, cualquier ejemplo, un trapeador increíble que lo pasas una vez, te absorbe completamente todo y tú dices, lo quiero porque es difícil aquí limpiar. O quizás cuando ves algún tipo de herramienta, ves a una herramienta que sirve para el auto, pero en ese momento tú la ves y es como que una, dos, tres, ya está, te arregló el problema. Tú ves eso y dices, lo quiero. O cuando ves una comida, estás con hambre o por último no tienes hambre, pero nosotros sabemos que en algún momento nos va a dar hambre y nos enseñan videos o fotos de la promoción de hamburguesas más alitas o de papas o de esto o de lo otro y tú dices, tengo que ir ahí quizás el fin de semana, porque ese lugar se ve como familiar. El fin de semana voy con mi familia y cositas así que como que nos invita a querer comprar, a querer comer, a querer adquirir ese producto o incluso a querer adquirir ese servicio. No sé si a ustedes les ha visto que ahora se puede pedir bastante por Shein, bastante por Temu. Ustedes ven cosas grandes, bonitas, que cuestan 5 o 6 dólares y uno se sorprende cómo puede valer 5 o 6 dólares. Quizás esa caja de herramientas, solo 10 dólares, una caja de herramientas completa y uno queda maravillado y wow, ¿será verdad? ¿Voy a comprar o no? O sea, tú no lo necesitas o no lo necesitas en esos momentos, quizás no lo vas a necesitar en un año, pero tú lo ves y tú dices, en algún momento me ha de servir y lo compras. ¿A cuántas veces, a cuántas personas no le ha pasado lo mismo? Hay que ser sinceros, nos pasa, ¿verdad? En algún momento. Entonces, esa es la finalidad de la foto publicitaria, por eso dices que es tan importante y es uno de los rubros dentro de la fotografía más pedida, más importantes dentro de toda la gama, porque estamos hablando de publicidad, donde tratas de llamar al cliente y donde obviamente hay muchas personas que te contratan para que le abras esa necesidad al cliente de poder adquirir lo que ellos están vendiendo, lo que están promocionando, lo que quieren que tú compres. Y en este tipo de fotografía se puede usar Photoshop, porque obviamente estamos hablando de, por ejemplo, este tipo de imagen, muy rara poder hacerlo 100% real, o sea, no imposible, pero sí un poquito extraña. Entonces, por esa razón es que podemos decir que en la fotografía publicitaria sí puede tener Photoshop, así como vemos aquí en la imagen de Nestía, que dice, qué bien sabe volver al origen.
Y obviamente, como nos dice, volver al origen nos trae a la memoria cuestiones como la naturaleza, ¿verdad? Y por esa razón, toda esta bebida y la persona están envueltos en naturaleza. O sea, te quieren crear esa necesidad de comprar. No lo necesitas, pero aún así tú dices, eso está increíble y de paso está barato, yo lo quiero. Entonces, más o menos esa es la foto publicitaria. Aquí vemos una Coca-Cola con hielo, con ahí, con eso como agüita en la parte de afuera. ¿Qué es lo que uno piensa? Ah, está fría, está súper fría y aquí hace calor, que me dio ganas de tomarme una Coca-Cola. O sea, te crea, te abre esa necesidad, la foto publicitaria, porque ese es su objetivo para poder vender, ¿sí? Aquí tenemos otra, en cambio nos dice fotografía en blanco y en negro. Como podemos ver, son dos fotografías diferentes. Aquí tenemos una persona, aquí tenemos en cambio una carretera, un camino donde se estima que aquí pasa algún tipo de tren o algo así. Y nos dice que la fotografía en blanco y negro se caracteriza por la ausencia de color, que eso es obvio, y una fotografía en blanco y negro está, por lo tanto, desnuda al color, lo que la hace más cruda, directa a la esencia, basada en la luz y en la forma. La fotografía en blanco y negro es instante, es emoción, es un mensaje. Con poco somos capaces de decirlo todo, más o menos. Nos trata de crear esa emoción. Así como vimos aquí más o menos en la fotografía de, aquí está, artística, como vimos aquí más o menos, nos crea una emoción, un instante, nos quiere abrir a eso. Ya esto ya, obviamente ya por lo menos en esta parte, hablando más artísticamente hablando, ¿verdad? La fotografía documental, ¿qué nos dice? Tiene como centro de toda su temática un evento social. Siempre trata de informar, de llevar a las personas la realidad. Hay casos en donde este género denuncia situaciones por las que atraviesan ciertas sociedades vulnerables. Se denuncia la falta de derechos humanos, el abuso de autoridad y muchos más. También toma como protagonista a los animales o el medio ambiente y trata de informar cada tema de manera universal. Generalmente nosotros estamos más acostumbrados que cuando vemos un documental es un video, ¿verdad? Un documental quizás de un artista, por ejemplo, que Michael Jackson, que Katy Perry, documentales de Taylor Swift, etcétera, ¿verdad? O también documentales de naturaleza, documentales de quizás algún evento importante que haya pasado, etcétera. Entonces, así como hay en documentales en video, también lo hay en la fotografía, que tiene más o menos el mismo fin. Y tenemos una última que es la fotografía deportista, que su nombre también nos ayuda. La fotografía deportiva es una de las modalidades de la fotografía que pretende captar el deporte, su movimiento, el espacio deportivo y la interacción que se crea en su realización de todo el evento. El objetivo es explicar sucesos determinados como posición de los deportistas en la meta o durante el transcurso del deporte, momentos de emoción de los deportistas, escenas donde hay interacción entre los deportistas, emociones compartidas, tipo alegría, tipo esfuerzo, quizás decepción, ilusión, etcétera, y momentos donde se realizan faltas o accidentes concretos. Todo eso, ¿sí? En lo que viene siendo la fotografía deportista que más o menos como que su nombrecito nos ayudó en saber lo que quiere y lo que no quiere, ¿verdad? Listo. Estos fueron en cambio los tipos de fotografía y ya con esto cerramos, en este caso, el tema de la fotografía que habíamos visto también en la clase anterior, porque como era extensa no pudimos verlo en todo. Tengo que tomar lista la personita que dice iPhone. ¿Quién es, por favor? Estoy casi segura que no tengo nadie que dice iPhone en la lista. Buenas tardes, Miss. Muy Sonia, bueno. gracias. Listo, ya déjeme anotarla aquí para no olvidarme, ¿sí? Que ya más tardecito me ayudan con la lista y ya pongo Sonia Gracia. Listo, entonces. Perfecto. ¿Alguien tiene, por favor, alguna duda, alguna pregunta?
Listo, entonces cualquier cosita me pueden escribir por WhatsApp. Esta prácticamente vendría a ser nuestra última clase del primer bimestre, porque ya la siguiente semana vamos a ver sus exámenes, perdón, sus cuestionarios, ¿verdad? Sus cuestionarios para poder dialogar, sociabilizar el cuestionario, que todos tengan las mismas respuestas para que puedan estudiar excelente y puedan dar un excelente examen, ¿sí? Listo, entonces en mi parte eso sería todo por hoy. Como es su última clase, vayan a almorzar, vayan a comer y que tengan un excelente día. Pasen muy bien.